Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana de día domingo. Amén. Día especial. Quiero, hermano, antes de iniciar al mensaje, quiero honrar a Dios. Quiero honrar a Dios. Y la jovencita que acaba de orar por las ofrendas dijo que es el tercer día. La Biblia dice que Jesucristo resucitó al tercer día. Y hermano, quiero honrar a Dios con un poco de mi testimonio, que en el año 2010 el Señor me alcanzó en su misericordia y me trajo a sus caminos. En el año 2010 tenía como 34 años de edad y ahorita tengo como 48. Y tenemos, por la misericordia de Dios, pastoreando una obra en la ciudad de Gardena, California. Pero a todo esto, hermano, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, muchas de las veces no logramos entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo digo individualmente, porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mírese usted mismo y mire cuántas partes tiene usted en su cuerpo. Y mire cada una de ellas, que cada una de ellas es útil para su persona. Así nosotros somos útiles para Cristo, como el cuerpo de Cristo. La mano derecha, la mano izquierda, el pie izquierdo, hermano, cada uno somos instrumentos de Dios. Pero cuando nosotros venimos, cuando el Señor nos alcanza, nosotros tenemos que tener un oído para escuchar la voz de Dios y para entender qué es esa parte de lo que somos del cuerpo de Cristo. O sea, lo que quiero decir, hermano, que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, los que estamos dentro de este lugar. Entonces, hermano, cuando el Señor me llama, cuando el Señor me alcanza, hermano, y el Señor me empieza a hablar, que me había escogido, hermano, para llevar su palabra, para pastorear una obra, yo le decía al Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Saben por qué? Porque muchas de las veces nosotros, nuestro testimonio de nuestro diario vivir, lo que vivimos secularmente, muchas de las veces vivimos apartados de Dios y vivimos de una manera desagradable ante los ojos de Dios. Pero cuando el Señor nos alcanza en su misericordia, cuando venimos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, dice la palabra de Dios, que Dios es poderoso para transformarnos, para cambiarnos a través de su Espíritu Santo, hermano. Entonces el Señor, cuando habló a mi vida, hermano, yo estaba pensando qué es lo que el Señor había mirado en mí, qué es lo que el Señor había mirado en mí, porque realmente yo no lograba entender, hermano, qué es lo que Dios había visto en mí. Pero ¿sabe qué es lo que Dios busca en cada uno de nosotros? Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a decirle al Señor, heme aquí. Muchas de las veces nos vamos a sentir incapaces, impotentes, Señor, ante el Señor, pero hermano, la palabra de Dios dice que cuando Él llama a uno, Él lo capacita. La Biblia dice, hermano, que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Espíritu Santo dice que nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Entonces, hermano, en mi familia somos 9 hermanos. Yo soy el número 5. Gracias, hermano. En mi familia somos 9 hermanos. Yo soy el número 5. Si usted empieza a contar de arriba para abajo, soy el 5. Si empieza a contar de abajo para arriba, soy el 5. La Biblia dice, bueno, más bien, si podemos ver, investiga qué significa el número 5. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, ahora que estamos en la obra pastoreando, aún todavía, hermanos, muchas de las veces nos llega el pensamiento que somos incapaces, pero Dios en su misericordia nos habla a través de un sueño, a través de alguien, recordándonos que Él es el que nos ha escogido y que Él es el que nos va a capacitar y que Él es el que nos va a preparar y que Él es el que nos va a santificar y que Él es el que nos va, hermanos, para que podamos entrar, como dice su palabra, al reino de los cielos. Nomás tenemos que tener oído y obediencia. Hoy es el tercer día del mensaje. Hoy es el tercer día de este retiro, hermano. Yo
estaba sentado allá y estaba cada uno de los predicadores dando el mensaje, en mi mente decía, ¿y qué cosa es lo que yo voy a hacer? Si a mí prácticamente, hermanos, si yo le pudiera decir, hemos recibido el mensaje ya. O sea, ¿qué es lo que estaría haciendo yo? Ya recibimos la palabra. Ya recibimos la palabra. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo para nosotros. El Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo para nosotros. El Espíritu Santo, hermano, trabaja de una manera, hermano, sobrenatural, que lo que a la hermana le da, no se lo da al hermano, que lo que el hermano le da, no se le da a la otra hermana, que lo que a la otra hermana se lo da, no se lo da al otro hermano, hermano, porque sabe que el Espíritu Santo, hermano, obra de tal manera, si podemos ver a través de la Biblia, los apóstoles, hermano, obraban de diferentes maneras. Cada uno le daba su porción, cada uno tenía su ofrecimiento en la obra del Señor. Así somos nosotros, hermano. Nosotros hemos venido con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón dispuesto a que Dios nos hable, a que Dios hable qué es lo que tiene para nosotros, o qué es lo que más bien nosotros tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios. Y hoy Dios, hermano, nos ha hablado de una manera sobrenatural. Depende de cada uno cómo lo hayamos tomado. No sé si se recuerda el mensaje que predicó ayer la pastora. ¿Qué mensaje predicó la pastora ayer? Espíritu Santo y fuego. Es lo que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, le doy gloria a Dios y le doy honra a Dios por haberme escogido para el pastorado. 4 años en el ministerio, para la gloria de Dios. El Señor va creciendo el rebaño. Somos como 35, 30 hermanos. Y yo siempre he dicho, siervo inútil, en las manos del Señor soy. Cuñado de tierra, que el que hace todo en la obra del Señor se llama Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermano, quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a estar buscando, hermanos, ahí en Colosenses. Si me gana encontrarlo, me da un amén fuerte. Colosenses 3, versículo 6 al versículo 17. Me da un amén fuerte cuando lo tenga, hermano. Colosenses 3, 16 a 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de esta manera: honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo voy a leer el 16 y usted lee el 17. Y dice la palabra del Señor así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda la gloria, toda la honra, Señor, por este privilegio que nos ha permitido, Señor, de estar en este lugar
hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto a recibir de usted, Señor, lo que ya usted tiene preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Santo, le ruego, Señor, que tome control, Señor, de este momento, Padre Santo, que su Espíritu Santo haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, según usted ya ha predestinado para cada uno, en el nombre de Jesús. Se lo pedimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Mire, hermano, el tema de esta enseñanza es la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, la llenura del Espíritu Santo. Tenemos 3 días en este lugar. Llevamos 3 días recibiendo palabra de Dios. Ahora, yo le pudiera preguntar a usted, ¿cuántos de nosotros creemos que hemos llenado nuestra vasija del Espíritu Santo de Dios? La mayoría hemos llenado, la mayoría nos sentimos con esa llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que la llenura del Espíritu Santo, hermano, es algo, hermano, que el cristiano debe que tener una madurez, un entendimiento verdaderamente en quién es el que mora en su templo? Cuando la llenura la logramos obtener a través del Espíritu Santo, más bien lo que acabamos de leer ahí en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. O sea, hermano, que la palabra de Cristo es, podemos decir así, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gusta la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros escudriñamos la palabra de Dios? Aleluya. Algo más importante, más bien, ¿cuántos de nosotros ejecutamos la palabra de Dios como debemos que ejecutarla, como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo, hermano? La Biblia dice que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, la Biblia dice, hermanos, que somos sellados. Oiga bien, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero también la Biblia dice, hermanos, que nuestro cuerpo, nuestro templo, viene siendo casa del Espíritu Santo. Si se da cuenta, hay dos cosas muy diferentes: el sello y el lugar donde el Espíritu Santo habita. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Cuando usted compra algo en la tienda, en el aparato que usted compra, ahí le aparece un sello, el sello de la marca de la cual usted está comprando ese aparato o ese instrumento. O sea, nada más es la marca, pero de lo que trae dentro no sabe si le va a trabajar, no sabe si le va a salir bien, no sabe, hermano, qué calidad es lo que usted compró. Pero ahí dice la marca de lo que, así somos nosotros. Cuando el Espíritu Santo, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que somos sellados del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos sellados, quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Allá, hermano, en 1 Samuel 16:13, la Biblia habla que cuando el rey David fue ungido, dice que el Espíritu Santo vino con gran poder sobre el rey David. Y en 2 Samuel 6 en adelante habla, hermano, que cuando el rey David, hermano, ya había sido ungido, ya había venido el Espíritu Santo sobre él en gran manera. Y dice que cuando el rey David, hermano,
ya había sido ungido anteriormente y el Espíritu Santo vino sobre él, dice que el rey David danzaba ante la presencia del Señor. Ahora, pregunto yo, ¿esa es llenura del Espíritu Santo? La Biblia dice que el rey David fue lleno, o sea, el Espíritu Santo estaba en él. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Muchos de nosotros, los hermanos predicadores, podemos ver que el venir ante la presencia del Señor, ante la alabanza, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el rey David danzaba ya siendo lleno, o ya siendo ungido, o ya habiendo venido el Espíritu Santo sobre él, y danzaba ante la presencia de Dios. Pero tenemos que saber solamente, hermano, tenemos que entender que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, danzar ante Dios es en el Espíritu. Pero también tenemos que entender que la Biblia habla que cuando un cristiano, cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, hermano, tiene que ejecutar los dones del Espíritu Santo. O sea que tiene que dar testimonio verdaderamente en todo tiempo, en todo lugar, hermano, en cualquier circunstancia, que verdaderamente ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque entonces, hermano, si nada más quiere mostrar en el tiempo de la alabanza que está lanzando y realmente no ha sido, o no ha entendido, no ha reconocido que sí, verdaderamente ha sido lleno de la presencia del Espíritu Santo, y en otros lugares se comporta de otra manera, de la cual está mostrando que la llenura del Espíritu Santo todavía no está en él, entonces, hermanos, estamos dando un testimonio mal. Pero cuando logramos entender que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y que nuestro cuerpo es templo donde el Espíritu Santo mora, ¿sabe qué significa eso, hermano? ¿Sabe qué significa que el Espíritu Santo venga y more en cada uno de nosotros? Eso es algo bien importante, hermano. Y es una demanda que Dios nos hace, hermano, muy grande. Porque verdaderamente tenemos que dar ese testimonio de que verdaderamente hemos sido llenos del Espíritu Santo. Mucha gente, muchos hermanos, muchos creyentes, muchos cristianos viejos en los caminos del Señor, hermano, creen que son llenos del Espíritu Santo, creen que son hermanos que rebosa el Espíritu Santo en ellos, pero realmente en el momento cuando tienen que mostrar la llenura del Espíritu Santo, hermano, actúan de una manera, hermano, que tú puedes ver el testimonio. Jesucristo lo dijo de otra manera, dijo: y por su fruto lo conoceréis. Jesucristo dice que nosotros los creyentes nos vamos a dar a conocer por nuestros frutos. Entonces, hermanos, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Nicodemo era un hombre que ministraba. Nicodemo era un hombre que conocía la palabra. Nicodemo dice en las Escrituras que era un maestro. Nicodemo dice, hermano, que era, hermano, el sacerdote, o sea, que era alguien reconocido ante los judíos. Hermano, muchas de las veces habemos creyentes en la iglesia que porque nos sentimos que conocemos la palabra de Dios, somos más que los demás. Pero la Biblia dice que nosotros todos, sea predicador, no sea predicador, sea evangelista, no sea evangelista, somos iguales ante los ojos de Dios. Usted fue comprado con la sangre de Cristo. Los hermanos que acaban de reconocer a Jesús han sido comprados con la sangre de Cristo. Usted que tiene años en los caminos del Señor ha sido comprado con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo logramos entender verdaderamente que Jesucristo dijo, hermano, que Él quiere que nosotros seamos misericordiosos y que amemos, hermano, al hermano, que amemos los unos a los otros, hermano. Entonces, hermano, muchas de las veces vamos a pensar, o vamos a criticar, o vamos a juzgar cuando veamos a alguien que no está dando los frutos del Espíritu Santo, pero verdaderamente que se tiene que preocupar individualmente es cada uno de nosotros, porque la Biblia dice, hermano, que Dios no nos ha traído, más bien Dios no nos ha llevado, o no nos ha dado la libertad para que nosotros juzguemos al hermano.
Nosotros no estamos para criticar a nadie, nosotros estamos, hermano, verdaderamente para dejarnos instruir a través del Espíritu Santo, porque ¿sabe qué, hermano? El Espíritu Santo es la única persona que nos va a poder llevar a la salvación. El Espíritu Santo es la única persona que nos va a poder transformar para que verdaderamente podamos entrar al reino de los cielos, que es mi propósito mío, y yo creo que es el propósito de cada uno de los que estamos en este lugar. Nuestro propósito es ir al cielo, hermano. ¿O cuál es el propósito de usted? ¿A qué quiere ir al cielo? Alabar al Señor. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es el único que le va a redarguir a cada creyente. Pero nosotros tenemos que tener el entendimiento de que cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nuestro cuerpo. Ahora, para que el Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y nuestro cuerpo, cuando viene, hermano, de la vida secular, nuestro cuerpo viene contaminado de la inmundicia del mundo de las tinieblas. Pero cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia dice que Dios es grande y poderoso para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y para echarnos a la fondo de la mar, donde nadie más nos puede sacar y echárselos en cara a usted. Entonces, hermano, quiere decir, hermano, a través de las Escrituras, que usted es limpiado por haber confesado a Jesús como su Salvador y su Señor, y la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario viene y lo limpia de toda maldad, de toda inmundicia, de todo pecado, y lo viene a hacer nueva criatura en Cristo. Ahora ahí es donde empieza, hermano, la demanda para cada creyente, de que entonces desde ese momento Dios le demanda de que usted tiene que entender de que el Espíritu Santo tiene que venir a morar en su cuerpo, hermano, y el Espíritu Santo dice en la Biblia que Él es el que lo va a guiar a toda verdad, que Él es el que le va a guiar a toda verdad, que Él es el que le va a decir: mira, mi hijo, esto no está bien, mira, mi hija, esto no está bien, mira, ya no tienes que hablar de esta manera, mira, ya no te tienes que vestir de esta manera, mira, tienes que honrar a tu Dios, mira, tienes que ir a los cultos, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El Espíritu Santo es el único que te va a dar el entendimiento, pero nosotros como creyentes tenemos que entender que tenemos que darle oído. Alguien predicó de que cuando le llamaban a Samuel, Elí no oía, y era un ministro de la presencia del Señor, pero el oído lo había cerrado a la voz de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de no cerrar nuestro oído a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Porque entonces, hermano, cuando nosotros cerramos el oído a la voz del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo more en nosotros, solamente va a estar ahí, como cuando usted entra a su casita, se sienta en la sala, se pone a ver su tele, pero ya no está ejecutando su obligación, su necesidad. El Espíritu Santo, hermano, es una persona que si usted logra tener una relación con Él íntima, el Espíritu Santo va a estar siempre ahí con usted. Sabe que yo cuando vine a los caminos del Señor, yo no entendía que era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermano, yo no sé si aquí hay hermanos que recién están enamorados. Cuando uno recién se enamora, uno hace hasta lo imposible por tener una conversación con esa persona. Cuando va pasando el tiempo, yo creo que se estaba haciendo rutina, costumbre, tener a tu pareja a la par. Ya no me dices: mi amor, buenas noches, esta mañana, Dios te bendiga. Pero ya no haces lo mismo como cuando recién me estaba
estabas enamorando. Sabe que el Espíritu Santo, hermano, es una persona que si usted no tiene una relación con Él no puede estar con usted tampoco. Porque Jesucristo, hermano, Él no nos forza a nosotros venir a Él. Él nomás está tocando y llamando. Pero cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, Él viene y entra y mora en nosotros y empieza a trabajar. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, si usted se levanta en la mañana, yo escucho a mi esposa y a veces se levanta y le dice: Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, yo me quedo, dice, esta señora está. Y de ahí yo empecé a escucharla. Y de ahí yo empecé a agarrar esa rutina. Y de ahí yo empecé, hermano, y ahora me puedo dar cuenta que verdaderamente cuando nosotros le damos cabida, que es el único ser, óigame bien, es el único ser que está, hermano, en este mundo terrenal de las tinieblas, con aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Es el único ser. La Biblia dice que el Padre amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. Y la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo siendo Dios mismo, dejó todo allá y no le importó y venir a morir por nosotros. Pero ahora el que está obrando, el que está ejecutando, hermano, el tiempo en la vida de cada creyente se llama Espíritu Santo de Dios. No es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Pero por órdenes del Padre y por obediencia del Hijo es que el Espíritu Santo está aquí con nosotros para guiarnos, para redarguirnos y llevarnos al reino de los cielos. Ahora, hermano, nosotros quizás creemos que somos llenos del Espíritu Santo ya, pero la Biblia nos demanda, si podemos ver ahí, hermano, en 1 Corintios 6, 19 al 20, hermano, la Biblia nos demanda que nosotros, los creyentes, debemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Mírenlo ahí. Y muchas de las veces nosotros pensamos que somos llenos o que tenemos a Dios y que a Dios no le importa nuestra manera de vivir o nuestro comportamiento o nuestra manera de vestir o nuestra manera de hablar. Pensamos que a Dios no le importa, pero la Biblia dice, hermano, ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20, hermano, que nosotros, hermano, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. ¿De qué manera? ¿Alguien lo encontró? De la lectura. Debemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Dice ahí, con nuestro cuerpo, pero luego dice que no es de nosotros, porque ya se lo entregamos a Jesús, porque ya le reconocimos como nuestro Salvador. Y luego dice que glorifiquemos a Dios porque hemos sido comprados ¿con qué? Con precio invaluable, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre que aún está vigente, la sangre, hermano, que aún tiene el poder para limpiar, para perdonar, para transformar, hermano. La sangre poderosa de Cristo, hermano, es la que nos redime, hermano, de nuestra manera de vivir. Ahora, hermano, hay muchas maneras de que nosotros nos podemos hacer un análisis si verdaderamente hemos sido llenados o estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque el tema es la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, si nosotros nos hacemos un autoanálisis, si verdaderamente somos llenos de la presencia de Dios, entonces vamos a ir entendiendo que verdaderamente lo que hacíamos mal delante de Dios, ahora lo tenemos que volver a hacer para que verdaderamente digamos que ya estamos llenos. ¿De qué manera podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Según nosotros. ¿Perdón? No pecar.
hacer la voluntad de Dios. Amén. Algo muy importante, hermano. El Espíritu Santo de Dios obra de una manera muy especial en nuestra vida. Sabe que cuando yo llegué, cuando el Señor me alcanzó, me trajo a sus caminos, yo me vestía con camisetas bien pegaditas y con la calavera enfrente y con la calavera atrás. En ese tiempo estaba muy de moda una marca que se llama, no sé si es Eddie Hardy, algo así. Mi carro, los sillones, todo el carro estaba lleno de todo eso. Yo me vestía así, me vestía con alhajas, con joyas, con aretes en las orejas. Pero ¿saben qué es lo más grande de Dios? Que cuando Dios te alcanza, cuando Dios en su misericordia te trae a sus caminos, te trae con un propósito. Un propósito. El propósito de Dios es para transformarnos. El propósito de Dios es para cambiarnos. El propósito de Dios es para hacernos dignos, para poder entrar al reino de los cielos. Hermano, allá en aquel lugar donde vamos a estar por la eternidad, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, una de las maneras de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es esa: glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Y luego dice también, hermano, también dice ahí en 1 Corintios 13, del 4 al 8 y del 1 al 3, hermano, que también tenemos que glorificar a Dios, hermano, con esa madurez del Espíritu Santo, que es, hermano, lo más importante en cada creyente. Lo más importante, o más bien, el número uno de la madurez del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, ¿es cuál? El amor. El amor. Recordémonos, el mundo secular tiene amor. La humanidad se mueve en el mundo secular con amor. Pero ¿sabe que el amor del mundo secular tiene un límite? Pasajero. Ese amor es convenenciero. Ese amor es con condiciones, con mentiras, con engaños. Si me das, te amo; si no me das, no te amo, te odio. Y la Biblia dice, hermano, que debemos glorificar a Dios con el amor. Porque si vamos a ver allá en el principio, dice Juan 3:16, y Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. Y Jesús de misma manera amó al mundo y vino y se entregó a sí mismo. Y Jesús en el mismo amor, hermano, cuando iba a dejar a sus discípulos allá al principio del libro de Hechos, cuando resucitó y dijo que tenía que descender al cielo, le dijo a sus discípulos que no se apartaran, que iba a ir al cielo, que era necesario para que le rogase al Padre que le mandara un consolador, que era el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y el Espíritu Santo de Dios viene, hermano, para que nosotros verdaderamente podamos tener dentro de nosotros a Dios mismo, que Dios es el amor. O sea, que Dios es amor, y como Dios es amor, el Espíritu Santo es amor y vive en nosotros. El amor que ahora está en nosotros ya no es como lo teníamos en el mundo secular, condicionado, con condiciones, tramposo, ¿qué más? Mentiroso, solo quería lo suyo, para acá, para acá, para acá. Pero decíamos te amo, pero por otro lado dando puñalada. Yo lo viví, hermano. Yo viví ese tiempo del amor de las tinieblas, pero ahora he estado experimentando el amor de Cristo, el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, dice que todo lo da, todo lo soporta, todo lo espera, no es jactancioso, no es vanaglorioso, no se irrita, no se enoja, hermano, no busca lo suyo propio. ¿Qué más? Hermano, verdaderamente nosotros nos hacemos un autoanálisis y verdaderamente vamos a entender hasta qué llenura estamos del Espíritu Santo. Puede ser que estemos a la mitad, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, o probablemente estemos llenos, o probablemente estemos rebosando. Cuando verdaderamente nosotros rebosamos del Espíritu Santo, hermano, entonces vamos a hacer cosas como las que Pablo y Silas hacían, como las que Juan y Pedro hacían, como las que Esteban hacía. Y muchas de las veces nosotros, cuando decimos que ya estamos llenos del Espíritu Santo, nos falta ejecutar eso, hermano, que es el amor. El amor, hermano, todo lo perdona. El amor de Dios, el amor agape.
Ese es el amor ágape. Ese es el amor de Dios. Eso es el creyente que verdaderamente ha entendido que el Espíritu Santo mora dentro de él. Porque muchas de las veces nosotros, hermano, como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, creemos, hermano, que el Espíritu Santo está en nosotros, y sí está, porque lo hemos confesado, pero no le hemos dejado que verdaderamente el Espíritu Santo se desarrolle en nuestro ser, viva de una manera como debería que ser en todo creyente, hermano. Porque si un creyente no está en un crecimiento espiritual, hermano, entonces déjeme decirle, la Biblia dice, más hubiese sido frío o caliente, no tibio, o sea, no medio lleno del Espíritu Santo, no, ni con un cuarto, no, mejor que reboses. Porque si no, en aquel día el Señor dice que sí, hermano, se da cuenta que verdaderamente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, verdaderamente nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación tan grande de que el que ha venido a morar en nosotros, debemos que dejarlo que vaya creciendo día con día, así como en la vida secular, hermano. Usted mira crecer a su pequeño cuando viene al mundo y empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a decir papá, empieza a decir mamá, empieza a ir a la escuela, empieza a ir a la primaria, empieza, hermano. Así nosotros tenemos que dejar al Espíritu Santo que se vaya desarrollando en nuestras vidas como creyentes, porque esa es su obligación, esa es su responsabilidad como creyente ante los ojos de Dios. No nada más es creer en Jesús, reconocer a Jesús y que venga el Espíritu Santo y lo selle y que venga a morar en su templo, hermano. Eso no quiere decir verdaderamente que nos va a garantizar que vamos a heredar la vida eterna, porque la Biblia dice que tenemos que testificar con nuestros frutos que verdaderamente somos dignos como tal, nos queremos ser o nos queremos decir. Usted ha visto, usted ha cortado de un banano limones, usted ha cortado de una mata de sandía melones, ¿no? Un cristiano verdadero, un cristiano genuino, un cristiano que ha reconocido a Jesús desde lo más profundo de su corazón, que verdaderamente le ha entregado su señorío a Jesús, la potestad de su ser, hermano, tiene que ser esa persona de tal manera para que el Espíritu Santo pueda empezar a ejercer lo que tiene que hacer en su vida y empezar a transformarlo, empezar a cambiarlo, porque la vida del creyente es un proceso que día con día, hermano, va avanzando en cada ser humano. El Espíritu Santo cada día va creciendo en la vida del creyente, que llega a un punto del creyente que dice, bueno, ahora sí el Espíritu Santo verdaderamente lo puedo entender, puedo tener una conversación, puedo tener una relación con él. Ahora, hermano, cuando usted viene al culto y empiezan los ministros de la alabanza, dice la Biblia ahí en el Salmo 22 en adelante, que Dios habita, hermano, su presencia habita entre las alabanzas. Y ahí viene, hermano, el creyente, el espiritual, el que ha sido lleno del Espíritu Santo, empieza a ser quebrantado porque el Espíritu Santo ha descendido entre la alabanza. Eso quiere decir que ahí mismo se está siguiendo alimentando. O sea que danzar ante el Señor es del Espíritu. Pero como le dije, podemos danzar en el Espíritu, pero cuando verdaderamente tenemos que testificar que el Espíritu Santo está de una manera, en un crecimiento alto, nos falla. Porque ¿sabe qué? Su cuerpo es carne. Y la Biblia dice que nuestra carne, por naturaleza, hace obras no dignas ante el Señor. La carne, hermano, nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, es el que nos, ¿cómo le pudiera decir? El Espíritu Santo está en nosotros, pero la carne es el enemigo del Espíritu Santo, si lo podemos decir así. La carne es enemiga del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí, hermano? 1 Corintios 13. Perdón, 1 Corintios 6.
Sí, amén. Dice que las obras de la carne, sí, amén. Sino que el hermano como el hermano pleitean en juicio, y esto a menos que ustedes. Sí, ahí está, 16, 19. Sí. Perdón, estaba mal, hermano. Es en Gálatas 5:16. Sabe, hermano, que nosotros, la carne, es enemigo del Espíritu Santo. Tenemos 3 días entrando al culto, adorando a Dios, una prédica tras otra prédica, tras otra prédica, la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos ministra, nos quebranta, sentimos una fortaleza, pero el enemigo más grande de nosotros, los creyentes, sigue con nosotros. Sigue con nosotros. ¿Qué dice ahí en Gálatas, hermano? 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. ¿Sabe, hermano, que pudiéramos ver ahí que para que nosotros estuviésemos sometidos al Espíritu Santo, necesitaríamos estar todos los días en el templo del Señor, escuchando su palabra, adorándole con cánticos y himnos? Y aún así, hermano, la carne, en el momento menos esperado, resaltaría hacer, hermano, lo que la carne le gusta hacer. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros creemos que porque somos viejos en el camino del Señor, que porque nosotros somos viejos, hermano, que ya somos, vamos a decirlo así, tenemos 10, 20, 30, 35, hasta 40 años, hasta que ya llegas a una edad, hermano, aún nunca vamos a poder lograr vencer la carne. Yo escuché a alguien que estaba diciendo, un anciano, un predicador, un día sábado que fuimos a un lugar, y ese hermano estaba diciendo que el anciano vino y les dijo: hermano, yo ya no peco, le dijo. Un anciano de 70 años. Yo ya no peco, dijo, porque yo ya estoy bien. Y el Señor dijo: ay, si la Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso. Así dice la Biblia, hermano. Así dice la Biblia, aunque sea el más espiritual, dice que si dice que no peca es mentiroso. Y entonces después, cuando al final del culto que hicieron el llamado, se levantó el anciano y vino al frente y le dijo: quiero que oren por mí, le dijo. Porque estaba viendo a las reinas no sé de dónde, en la televisión, las mujeres esas que salen ahí. ¿A quién estaba engañando? ¿A Dios? La Biblia dice, hermano, no erréis. Dios no puede ser burlado. O sea, hermano, que Dios nos ha dejado una libre decisión. Dios nos permite, si nosotros decidimos mentirle o según nosotros querer engañarlo. Pero fíjese, hermano, Jesucristo, hermano, dice que si nosotros cometiésemos pecado, que nosotros, si venimos ante el Señor y reconocemos nuestra falta, nuestro error, y desgarramos nuestro corazón en un arrepentimiento de que hemos fallado, dice que Él, hermano, nos vuelve a perdonar, y Él nos vuelve a tomar en su mano y nos vuelve a dar, hermano, el privilegio de poder seguir avanzando en este caminar, hermano. Este caminar es solamente de valientes, este caminar es solamente de aquellos, hermano, le voy a decir de esta manera, de los que perdemos la vergüenza de venir y pedir perdón una vez y venir y pedir perdón otra vez,
esta manera, dijo, imíteme a mí, dijo, así como yo he imitado a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús jamás pecó. La Biblia dice que Jesús jamás tuvo un error, una falta. Entonces quiere decir que Pablo estaba tratando de decir, imíteme a mí como yo imité a Jesús. Probablemente puede ser que Pablo, después de haber sido convertido, hermano, no falló, probablemente. Pero antes de que el Señor lo alcanzara, ¿quién era Pablo? Y esto lo voy a decir para que veamos que Dios verdaderamente tiene poder para transformar hasta al más malhechor. Entonces, hermano, cuando Jesucristo se encuentra con Nicodemo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para verdaderamente entrar al reino de Dios. Nosotros, cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos verdaderamente, como dice, nueva criatura somos en Cristo. Pero, hermano, la palabra de decir somos nueva criatura no quiere decir que nada más vamos a atesorarnos de esos versículos y vamos a estar diciéndolo, repitiéndolo, nueva criatura soy en Cristo, sino que tenemos que una responsabilidad de dejar que el Espíritu Santo, hermano, nos redarguya, nos instruya, nos capacite, nos guíe. Y verdaderamente muchas de las veces no nos va a gustar cuando el Espíritu Santo nos haga sentir algo que tenemos que dejarlo de hacer. La Biblia dice que el que pecaba ya no peque más, que el que robaba ya no robe más, que el que adulteraba ya no adultere más, que el que mentía ya no sea mentiroso, que el que era pleitista ya no pleitee más. Hermano, muchas de las veces nosotros, hermano, nos cuesta dejar cosas para que el Espíritu Santo venga y nos empiece a llenar y empiece nuestra vasija a ser llena del Espíritu Santo. De la manera, hermano, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermano, vamos a empezar a hacer obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Primera obra muy importante del Espíritu, la acabamos de decir. ¿Cuál era? El amor. ¿Por qué cree usted que en la obra del Espíritu la primera es amor? Porque es la que sobrepasa todo. La Biblia dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es el amor, Dios. Si Dios es el amor y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios mismo, o sea que dice que el amor es el importante porque es Dios mismo. El amor nunca deja de ser, el amor no va a pasar porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, ¿y quién es la palabra para usted? Dios. ¿Por qué dice que el amor es el fruto del Espíritu Santo? Porque es Dios, o sea, Dios es amor. Pero no nos confiemos, hermano. También dice la Biblia que es fuego consumidor. Para aquel que no ejecuta lo que el Espíritu Santo demanda, una vez recibiéndolo. Entonces, ahí donde acaba de leer la hermana, dice Gálatas 5:16 al 25. Léale ahora del 22 al 25, hermana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Amén. Una pregunta. ¿Cuántos somos de Cristo? Hermano Ujier, hermano diácono, tiene una lapicera y una hojita. Denle una hojita a cada uno de los hermanos. O más, subraya en su Biblia. Los frutos del Espíritu Santo son, y grábeselos en su mentecita, guárdelos en su corazón, atesórelos en su corazón. Y cuando usted, hermano, esté en un momento, en una situación de reaccionar de una manera que usted puede sentir que no es de parte de Dios, mire lo que los frutos del Espíritu Santo son,
Y como usted ha confesado a Jesús como su Salvador y su Señor, entonces quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está en usted. Por cuanto ya no vive más usted, sino que Cristo vive en usted. O sea que ya no tenemos que hacer las obras que hacíamos antes. Tenemos que ejecutar las obras del Espíritu Santo de Dios. Después de esta prédica o después de este retiro, cuando vaya allá a la ciudad, se acuerda de este mensaje, de esos frutos del Espíritu Santo. Cuando alguien se le atraviese por ahí con un carro en la luz, o cuando alguien lo quiera rebasar, o cuando alguien le diga una mala palabra, o cuando alguien se recuerda de esos frutos: el amor, paz, gozo, mansedumbre, humildad, templanza. ¿Qué es templanza, hermanos? ¿Qué es templanza? Hermano, ¿qué es templanza? Hermano Rubén. ¿Sabe que es una cosa de las cuales los cristianos no tenemos muy en cuenta o muy en mente? Ahora, como pastor, por la gracia de Dios, yo puedo entender que nosotros, los pastores, tenemos que tener eso: templanza. Porque nosotros empezamos, yo entiendo a mi pastor ahora, pastor Eliseo, que tiene que tener mucha templanza, mucha cordura, porque muchas de las veces, mira, hermano, el hermano sabe que el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, es lo que nos hace ser obedientes. Así es que el que quiera un papelito y la lapicera para anotar los frutos del Espíritu Santo, puede pasar y puede agarrarlo, hermano, para que anote y los guarde, hermano, para que usted, hermano, aprenda a tener, hermano, esa relación que verdaderamente debemos que tener para con el Espíritu Santo, hermano, porque nosotros últimamente, la iglesia de Cristo, hermano, ha entrado en una comodez de que se ha olvidado de que tiene que ejecutar lo que el Espíritu Santo es, sino que nada más se ha conformado a través de la palabra, porque la palabra dice, hermano, que nosotros somos redimidos y comprados con la sangre de Cristo, y que ya no vive más el hombre viejo en nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Pero Dios nos demanda a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso nos los ha mandado, para que venga y more en su cuerpo, more en su templo, y usted deje que el Espíritu Santo empiece a crecer de una manera de la cual usted pueda decir: hermano, ya me siento espiritual, hermano, regáñenme, ahora sí no me voy a enojar, hermano, ya me siento espiritual, póngame a barrer, lo voy a ver como una obra del Señor, hermano, ahora sí me siento espiritual, hermano. Mire, los hermanos pueden venir, pueden pasar y no me pueden dar la mano, no siquiera que ni me salude, y verá que ya no me enojo, hermano, porque ya el Espíritu Santo me ha desarrollado una capacidad donde logro entender de que, hermano, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo da, nada lo espera, hermano. Esa es una manera de verdaderamente recibir la llenura del Espíritu Santo, hermano. Yo le puedo asegurar que aunque hayamos escuchado, ¿cuántas prédicas fueron? ¿6 o 8? 6, ¿verdad? El sábado tuvimos 4, el viernes tuvimos 2, son 6, y esta, entonces hemos escuchado 6. Le puedo asegurar que a través de las 6 mensajes que hemos escuchado, hermano, aún todavía no hemos logrado entender de que verdaderamente el Espíritu Santo tiene que empezar a obrar en nuestras vidas de una manera que nos vaya pudiendo hacer, dándonos crecimiento como hijos de Dios, como creyentes, porque nos conformamos nosotros los cristianos en estos tiempos con solamente oír la palabra, ser oidores y no hacedores. La Biblia dice, hermano, que los frutos del Espíritu Santo son tal y tal y tal, y los frutos de la carne son tal y tal. Por lo cual, hermano, tenemos que tener el discernimiento verdaderamente de que tenemos una lucha diaria, hermano, en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, hermano, porque la carne, que la quisiéramos dejar, no podemos andar solamente en el Espíritu. Hermano, ¿cuál es su nombre? Irving. Hermano Irving, ¿usted ha tenido luchas con su carne? Todos los días. ¿Y sabe que eso es lo más importante del creyente, hermano?
reconocer. Porque muchas de las veces el creyente, no lo voy a decir por usted que está sentado enfrente, hermano, pero muchas de las veces el creyente cuando viene y se sienta en la silla de enfrente, piensa que sentarse enfrente le está mostrando a los demás que él es mejor que todos. Y no es así. La vida del creyente es el que es mejor, es aquel que ejecuta los dones del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dones ejecuta usted, hermano, del Espíritu Santo? Nos cuesta, hermano. Si yo como pastor, me cuesta, hermano. Yo siempre le digo a la iglesia, yo no soy más que ustedes. Yo de igual manera estoy peleando mi salvación. ¿Sabe lo que sí le voy a decir? Que algo tenemos nosotros como pastores. Que la responsabilidad que Dios nos ha delegado nos hace meternos más en la presencia de Dios, en la búsqueda con Él, en la relación con Él, y eso nos ayuda a poder tener un poquito más de intimidad con Dios, hermano. Pero yo le aseguro, hermano, que cuando nosotros no tenemos un privilegio en la obra del Señor, más cuando tenemos el que sea hacer una apertura, hermano, eso nos demanda vivir una vida más apartada de lo secular, hermano. Eso nos consagra más a Dios, hermano. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Si usted ha entregado su vida a Cristo, vaya y dígale a su pastor, mire, yo estoy dispuesto a trabajar en la obra del Señor en lo que usted me ponga. Si es a predicar, póngame a predicar. Muchas de las veces no queremos predicar. Yo no sabía leer. Le voy a decir esto para la gloria de Dios. Yo en mi pueblo, en Guerrero, en México, Guerrero, Mayanalán, yo fui a la escuela. Me mandaron a primero en la escuela, llegué a primero. De primero me pasaron a segundo. De segundo me pasaron a tercero, me tocó el mismo maestro. De tercero me pasaron a cuarto, me tocó el mismo maestro, me tocó otro maestro diferente. Y ese maestro me hizo un examen y me dijo, ¿por qué estás tú aquí? Le dije, bueno, pues yo no sé, pregúnteselo a mi maestro. Y me hicieron otro examen, hermano. ¿Y sabe qué es lo que me hicieron? Me regresaron a tercero. Y en tercero me hicieron otro examen. ¿Y sabe qué pasó? Me regresaron a segundo. Y en segundo me hicieron otro examen. Y me regresaron a primero. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que en primero los niños estaban como así. Y yo ya estaba así. Y me dio vergüenza. Y ya no fui a la escuela. Le dije a mi mamá, yo te quiero ayudar porque mira, tenemos falta de la economía, yo voy a trabajar y te voy a ayudar económicamente. Pero no era eso, hermano, era porque me daba vergüenza ir a la escuela, que ya estaba grande, los demás niños estaban pequeños y eran más listos que yo era bien burro. Eso es bueno reconocerlo, hermano. Eso es bueno reconocerlo. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando el Señor te alcanzó y cuando el hermano se atrevió, allá estábamos en el ministerio de Jerusalén, el pastor Eliseo, parece que eran la 42 y la Western, en el templo que ahora acaban de construir, creo que son apartamentos. Y un hermano vino a predicar de afuera, yo estaba allá de Ujier en la puerta, y el hermano predicador de aquí me dijo, a ti, allá es el Señor, a ti, de ahí de esa puerta te va a tener al púlpito. Y yo dije yo, sí, no sé leer, dije yo. Eso fue como en el 2014, voy a hacer así, 2013. Yo dije, ¿qué Señor me va a estar llamando a mí si yo no sé ni leer? Hermano, y cuando verdaderamente vi que Dios iba en serio conmigo, cuando después como a los 2 años me volvió a través de otro siervo, me dijo, el Señor te ha llamado al pastoral. Decía yo, pues, ¿quién será verdaderamente? Porque yo no sé nada. Después me confirmó el Señor y me dijo, al llamado te he llamado y no te va a faltar nada porque yo te voy a proveer, porque yo soy el que te está llamando, hermano. Cuando me dijo eso, yo me la di en serio, hermano. Entonces yo empecé a agarrar la Biblia más y empezaba a leer, empecé a leer, hermano. ¿Sabe cómo yo lo que hacía los primeros mensajes, hermano? Para apuntar, yo le decía al Hugo que me dijera cómo escribirlo. ¿Ya ve que el Hugo le habla? Y él escribe. Y yo le decía al Hugo así, mira, ya empezaron a notar.
Empezaba a notar. Y ahora, para la gloria de Dios, creo que ya puedo leer un poquito más. Pero ¿sabe qué es lo más importante, hermano, en la vida de un creyente? Que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente usted lo deje hacer la obra que Él tiene que hacer en su vida, hermano. El Espíritu Santo es el que lo capacita. El Espíritu Santo es el que lo dice ahí en la Biblia, hermano. Dice que vamos ahí en Hechos, parece que es Hechos 1:8. Dice la Biblia que nosotros vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos capacitará, Él nos redargüirá y Él nos santificará para Dios, hermano. El Espíritu Santo de Dios es el que se encarga del creyente, de redargüirle, de darle crecimiento, y el creyente, la responsabilidad de él es tener oído a la voz del Espíritu Santo. Quiero preguntar algo. ¿Alguien alguna vez ha escuchado la voz del Espíritu Santo? ¿Que le ha dicho algo? Joven, cuando el Espíritu Santo te haga sentir que lo que estás usando en tu cuerpo no te sientes cómodo, no te rehuses a obedecer. Aleluya. Ese es el Espíritu Santo. Muchas veces no vas a oír la voz, pero vas a tener un sentimiento de no hacerlo. Cuando sientas de parte de Dios hacer algo y el Espíritu Santo te diga, no lo hagas, tenga el sentimiento contra él, no lo hagas, no vayas, te puede pasar esto, te puede pasar otro, no te rehuses a obedecer. Porque Jesucristo, dice la Biblia, que Él en obediencia fue a la cruz, ejecutó lo que tenía que hacer cuando vino a la tierra. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A dar la vida por nosotros. Y Él fue obediente. Solamente le dijo, Padre, si es posible, no pase de mí esta copa. Pero luego se arrepintió y dijo, perdón, papá, es lo que yo quiero, pero yo no he venido a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a hacer tu voluntad. Para ir culminando, vamos a ver, ahí en Hechos 16:6 al 30, dice la Biblia que cuando Saulo, le digo Saulo porque estoy hablando de su viejo hombre, y que cuando Pablo viene a ser lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia algo muy importante para todo creyente. Diga conmigo, Pablo no hacía lo que él quería. Pablo hacía lo que el Espíritu Santo le decía que hacer. Dice la Biblia ahí, hermano, en Hechos 16:6 al 30, dice que cuando Pablo quería ir a aquel lugar, hermano, a evangelizar, a predicar a Asia, dice que el Espíritu Santo le dijo, Pablo, no vas a ir a ese lugar. Y la intención de Pablo era buena, hermano, porque él iba a ir a predicar la palabra de Dios, o sea, que iba a ir a salvar almas, hermano. Pero el Espíritu Santo le había dicho que no fuese ahí, porque todavía no era el tiempo de Dios para ir a obrar en aquel lugar, sino que dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo, vas a ir a tal lugar, a Frigia, ahí vas a ir, a Galacia, ahí vas a ir. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Pablo se encaminó para aquel lugar, en obediencia al Espíritu Santo, dice que fue, hermano, y que allá, hermano, las almas empezaron a convertir. Y dice la Biblia, hermano, que allá había una mujer con espíritu de adivinación, y que esa mujer cada vez que miraba pasar por ahí a Pablo, hermano, y a Silas, perdón, dice la Biblia, hermano, que ahí esa mujer les dijo que ellos eran hijos del Altísimo, hombres del Altísimo. Y dice la Biblia, hermano, que a causa de eso ellos fueron encarcelados y fueron encadenados. Y dice que en un cepo, no sé si usted sabe qué es un cepo. Si usted abre esas dos sillas, mete su cabeza ahí, y luego abre otras dos y mete sus manos ahí, y luego mete sus pies ahí. Así estaban ellos, no tenían movimiento. Y dice la Biblia, hermano, que Pablo, hermano, empezó
Pablo, sin movimiento, y Silas, dice que empezaron a cantar himnos a Dios, y que de repente vino un estruendo, que las cadenas fueron rotas, las puertas de la prisión fueron rotas, y el carcelero, hermano, cuando miró eso, dice que él, hermano, también creyó y se convirtió, y no nada más él, sino que también todos los de su casa fueron bautizados, hermano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros hacemos la voluntad del Espíritu Santo y obedecemos al Espíritu Santo, Dios todo lo hace a la perfección, Dios todo lo hace bien. Quiere decir, hermano, que era necesario que Pablo y Silas fueran a aquel lugar, porque aquella familia tenía que ser salvada, hermano. Entonces dice la Biblia, hermano, que cuando nosotros somos llenados del Espíritu Santo, no importa la situación por la cual estés pasando, tú vas a adorar a tu Dios. No importa la manera que estés viviendo, tú vas a adorar a tu Dios. No importa lo que el mundo te esté haciendo, tú vas a seguir adorando a tu Dios. No importa, hermano, a que tú te sientas, hermano, perdido, pero si el Espíritu Santo te ha llenado, hermano, tú vas a seguir con esa visión, con esa, hermano, viendo al rango perfecto a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, que es a través de Él el único por el cual vamos a poder alcanzar la salvación. No mire a la diestra, no mire a siniestra, hermano, siempre mire a Jesucristo, hermano. No importa lo que le venga, no importa lo que tenga que pasar, no importa su situación, amados hermanos, ustedes que acaban de entregar su vida a Cristo, no importa lo que tengan que afrontar, siempre miren a Cristo Jesús. No miren al hermano, no miren a la hermana, no miren al pastor, no miren a la pastora, porque nosotros somos seres humanos y tenemos errores, pero Cristo es el único perfecto, y Cristo es el único que nos va a poder dar la salvación. Entonces, hermano, cuando vayamos a casa, mirémonos en el espejo. ¿Sabe, hermano, que el espejo es alguien que casi tiene similar con el Espíritu Santo? ¿Por qué usted cree? Cuando usted llega al espejo y se mira bien guapo, bien guapo, bien hermoso, y usted se empieza a chulear y se mira qué bonito es. Aquí me tengo que quitar este pelito, aquí ya me el pelo blanco. Pero ¿sabe qué? La diferencia del Espíritu Santo, que escudriña nuestros corazones, que nos hace ver lo que está dentro, lo que no podemos ver a través del espejo, porque nada más no miramos el exterior, pero el Espíritu Santo nos mira el interior. Por eso es necesario que deje que el Espíritu Santo lo rebose. Y para el otro retiro que vengamos, vamos a estar aquí, hermano, en el aire, volando en el aire, en el Espíritu, danzando al Señor, alabando al Señor, y podemos decir con libertad: si Cristo viene ahorita, me voy con Cristo. Así voy a entregar el tiempo que corresponde. Aquí hay hojitas, aquí hay lapicera, para que quiera apuntar los frutos del Espíritu, no los de la carne, los del Espíritu, para que los guarde en su cartera. Y cuando crea usted que no tiene que reaccionar de esa manera, saca su hojita y dice: o el Espíritu Santo me dice que me debo que comportar de esta manera, y ahí ejecuta ese don del Espíritu Santo. Puede pasar ahí si gusta. Que Dios me le bendiga, que Dios me le fortalezca. No cierre su oído, abra su oído a la voz del Espíritu Santo. En las mañanas, cuando se levante, dígale: Espíritu Santo, te amo. ¿Ustedes tienen novia, hermanos, jovencitos? ¿Tienen novia?